¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy en Hablemos de Salud vamos a ahondar en los accidentes caseros. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Cómo prevenirlos? Vamos a hablar específicamente de quemaduras, de cortes, de caídas e incluso de intoxicaciones con productos de limpieza. A propósito que muchas familias, producto de la pandemia del coronavirus, están realizando mayor higiene en sus casas. Para hablar de este tema nos acompaña en esta ocasión Claudia Centeno, enfermera y académica de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Talca. Claudia, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola Daniela, hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Gracias por esta invitación. Siempre es bueno conversar de estos temas que son muy frecuentes dentro del hogar y aclarar algunas dudas que puedan tener ciertos los televidentes respecto a lo que vamos a conversar. Así es, vamos a aclarar bastantes dudas y vamos a entregar bastante información también. Claudia, lo primero que le quiero preguntar es cuáles son los accidentes más frecuentes, sobre todo en esta época del año, cuáles son los accidentes caseros más comunes. Mira, en esta época del año lo más frecuentes son quemaduras, incendios, caídas, golpes con algunos objetos, ¿cierto?, que son de uso doméstico. El confinamiento, ¿cierto?, nos ha provocado también más accidentes respecto a este tema y también podría ser algunos relacionados con elementos, ¿cierto?, cortantes que puedan existir dentro del hogar. Perfecto. Vamos por parte. Respecto a las quemaduras, ¿cuáles son las más comunes? ¿Con objetos calientes, Mira, con líquidos quizás? sí, respecto a las quemaduras, lo más frecuente que se da en esta época es con líquidos calientes y con objetos calientes, que están relacionados, ¿cierto?, por la calefacción. En esta época hace ya mucho frío y obviamente nosotros tenemos en nuestras casas diferentes métodos para calefaccionar, no siempre bien protegidos y esto puede provocar, ¿cierto?, algún tipo de accidente. Ya, ok. Y para ejemplificar, ¿qué tipo como de accidentes son los que suceden con la estufa, con líquidos calientes, por ejemplo, en los niños? Ya, suele suceder, eso voy a comentar, que en general los niños son los que están mucho más expuestos a estos accidentes por, por su edad, ¿cierto? Ellos son más curiosos, las cosas que están en la cocina, hoy en día en esta época, en la cocina es un lugar de encuentro dentro de una familia, pasamos mucho tiempo, ¿cierto?, en ese lugar, y hay muchos objetos con los cuales los niños se pueden quemar. Una es los hervidores, ¿ya? Los niños tienden a veces a tomar los cables donde se pueden enredar, ¿cierto?, y hacer que este líquido dentro se vaya a voltear y los queme su cuerpo. Ahí es una quemadura, sería de rostro y la zona del tórax. Eh, Otra cosa también, ¿cierto?, son las cocinas. De repente estamos haciendo alguna preparación en el horno, los niños tocan la ventana, se pueden quemar sus manos. Eh, Cuando se está preparando el almuerzo también, ¿cierto? Idealmente que uno cocinara en los quemadores posteriores, porque los sartenes los niños los pueden tomar por querer probar esta comida, ¿cierto? Y también se pueden dar vueltas y provocar quemaduras. Las estufas también es otro riesgo para nuestros niños. Hay diferentes tipos, acá vamos a ver, ¿cierto?, que hay brasero, a lo mejor salamandra, bosca, estufa a gas, diferentes medios de calefacción. Y eso, si no están protegidos con algún objeto, con alguna reja que les mantenga una distancia, también, ¿cierto?, los niños por curiosidad a veces se acercan, los tocan y se producen estas quemaduras, o a veces inclusive es porque el niño se cayó, se tropezó con algún objeto y frenó, ¿cierto?, en este espacio que se encontraba con mucho calor y provoca una quemadura. Ya. Usted lo menciona entonces, son los niños quienes más expuestos están a este tipo de riesgos. Exacto. ¿Qué hacemos Sí, en ellos estos están más casos? expuestos. Los adultos también uno puede sufrir este tipo de accidentes. En esta época no es menos frecuente, por ejemplo, cuando uno está planchando.
A Ya. veces uno ha dejado la plancha, ¿cierto? Y por hacer alguna otra actividad no se da cuenta y pasa a llevar, ¿cierto? Y se provoca quemadura en la zona de los brazos o en las manos. También eso sucede en los adultos. Y por un descuido también el adulto podría quemarse mientras está cocinando o realizando otra actividad. Lo que pasa es que uno tiene un poco más experiencia y tiene más precauciones. Los niños están no todavía preparados para enfrentarse a una cocina. Entonces eso es lo que los hace mucho más susceptibles a quemarse. Sí, otro tipo de riesgo también que he leído tiene que ver con el uso de guateros. Es frecuente que Sí, muchas también. familias aún utilicen este tipo de método para calefaccionar. Así es, ¿cierto? También hace mucho tiempo se hizo campaña, ¿cierto?, para evitar el uso de guateros como medio de calefacción. Pero uno sabe que sí es muy usado todavía. Ahora, la idea es que cuando uno lo va a utilizar, tome ciertas precauciones para evitar este riesgo de quemarse. Claro. La idea es en nunca colocar el agua completamente hirviendo. Yo puedo dejar que se enfríe un poco, eh, colocarla, ¿cierto?, dentro de este guatero no completamente lleno y además sacar el aire, ¿cierto? Uno coloca un poco el agua dentro de este, a lo mejor medio guatero, ¿cierto? Y sacar el aire antes de sellarlo, cosa que uno evite que después cuando lo esté utilizando, ¿cierto?, se pueda quemar. Además, es bueno envolverlo en alguna toalla, con alguna prenda de vestir, cosa que si se llega a derramar, ¿cierto?, este líquido caliente, primero sea absorbido por esa prenda y no nos llegue, ¿cierto?, de manera inmediata este calor en el cuerpo, Claro, hay que que nos va evitar a que provocar una esté también en contacto directo con la piel, con el cuerpo. claro. Así es, uno lo puede utilizar como para calentar, ¿cierto?, la cama de los niños o la cama, ¿cierto?, donde uno va a estar, y de ahí a lo mejor retirarlo y acostarse, ¿cierto?, en una zona más calentita. Estamos en una época que hace mucho frío y que uno busca, ¿cierto?, estar en una zona de confort calentita cuando se va a acostar o cuando está sentada en alguna parte. Entonces esa es la idea de a lo mejor dejarlo antes y retirarlo cuando lo vamos a utilizar. Los calientacama, si bien es cierto, también no se reporta tanto daño de quemadura relacionado a ellos, también tienen su vida útil. Y a veces pasa que uno lo utiliza más del tiempo, ¿cierto?, adecuado, y sí se puede provocar algún cortocircuito y empezar, ¿cierto?, a quemar a la persona cuando se duerme con este objeto prendido. Uno, el cuerpo después deja de sentir el calor y podría provocar también quemadura, especialmente en los recién nacidos y en los adultos mayores que tienen la piel mucho más delgada, ¿ya? Entonces la idea es exactamente igual, prenderlo, calefaccionar la cama y apagarlos y desenchufarlos, ¿cierto?, antes de que uno se vaya a acostar para evitar, ¿cierto?, todos estos riesgos que se pueden provocar con el uso de este medio de calefacción. Ya, importante entonces la recomendación es que ahí no entrega, porque hay que estar revisando constantemente este tipo de artefactos que muchas personas utilizan. Sí, es Sí, muy utilizado hoy en día y uno no se da cuenta que tiene su vida útil y que esto claro, empieza a fallar con el tiempo, hasta que uno siente que a veces se quema, ¿cierto?, muy rápido. Esto, los calefactores comienzan a calentarse, entonces toman un tiempo. Cuando calienta mucho más rápido, de manera más intensa, es porque ya empieza a fallar este artículo y hay que cambiarlo, porque se vuelve muy peligroso para la vida familiar, puede prender el colchón, generar un incendio. Entonces hay que tomarse todos estos resguardos y revisarlo frecuentemente. claro, sí. Claudia, bueno, usted mencionaba algunas medidas preventivas que hay que adoptar para evitar cierto este tipo de accidentes, de riesgo, pero ¿qué hacer, por ejemplo, si ya un niño, una persona se quema? Em, Supongamos con agua caliente, se quemó el pecho, un brazo. ¿Qué es lo Mira, primero que debemos hacer? ya. Lo primero que hay que hacer, esto depende mucho del tipo de quemadura. Hay quemaduras que son de una mayor magnitud corporal. Es muy distinto que yo me queme el rostro, el tórax, ¿cierto?, la zona abdominal, porque se me dio vuelta el hervidor completo, a que yo haya puesto la mano, ¿cierto?, en un artefacto caliente, porque la medida van a ser diferentes. Hay cosas que yo puedo manejar en el mismo hogar y hay cosas que voy a tener que concurrir a un servicio de urgencia. Ya lo primero que uno tiene que hacer cuando la persona se quema es colocarla bajo un chorro de agua fría. Para que el cuerpo se empiece a enfriar, deje esta zona que fue
tiene mucha agua, ¿cierto? Caliente, corra esa agua, salga, empecemos a enfriar el cuerpo, la quemadura deje de profundizarse, ¿ya? Y retirar las prendas de vestir que tiene la persona antes de que se adhiera. Si en ese momento, cuando yo estoy retirando las prendas, siento que hay algo que está ya adherido a la piel, es mejor no retirarlo. Yo puedo cortar, y si no quiero cortar, ¿cierto? Lo dejo ahí en su zona, ya llegando a un centro asistencial, va a ser atendido, va a ser retirado por los profesionales de la salud. Ya eso es lo primero que tengo que hacer. Si retiré la prenda, esa herida tampoco la puedo transportar, trasladar así. Tengo que cubrirla con un paño humedecido, idealmente limpio, sábana, ojalá que no sea algo de algodón como una toalla, después se desprenden muchas pelusas de ese tipo de prenda, y eso dificulta la curación después cuando llegan a los servicios asistenciales. Eso es lo que yo debería hacer. Ya hay cosas que uno puede manejar en la casa porque si fue algo menor, yo toqué, retiré rápidamente la mano y se enrojeció la zona, ¿cierto? Uno ahí podría manejar con agua fría, corriendo un rato, ¿cierto? Y ver cómo eso evoluciona. Porque generalmente eso va a pasar porque va a ser como una quemadura solar. Y así lo podríamos asemejar, que la gente sí ha visto mucho más tipo de quemaduras solares. Cuando hablamos de una quemadura más profunda, tipo A, B o B, ya es diferente el manejo y debería concurrir a un centro asistencial. Por ejemplo, si ve que se le forma como flistena o estas ampollitas en la piel, eso sí requiere un manejo por un profesional de salud. Mm, claro, sí. ¿Qué es qué es lo que no hay que hacer en estos casos? Muchas veces vemos que muchas personas, familias, utilizan remedios caseros, le preguntan a una amiga, a su familia, buscan en internet quizás en páginas que no son seguras y utilizan algunos de estos remedios. Así es. Mira, en realidad cuando uno está enfrente de una quemadura, lo que no debería hacer es aplicar ningún tipo de pomadas sobre la quemadura. Me refiero a pomadas, por ejemplo, como pasta de dientes, hipogloss, alguna crema que yo tenga en mi casa. A veces sucede que un hijo mayor, a lo mejor una persona se quemó en su momento, le dieron una crema para manejarla, que a lo mejor eso sí lo podría la persona aplicar porque ya la utilizó en algún momento previo. Pero en no colocar nada uno se refiere a todas estas cosas que son caseras. A veces, antiguamente tela de cebolla, mantequilla, ¿cierto? Que eran como para enfriar un poco la quemadura. Tampoco tengo que colocar hielo, porque uno puede pensar, ¿cierto?, que como está caliente, si coloco algo frío, Claro. lo voy a mejorar rápidamente. Pero lo que sucede es que el hielo provoca más quemadura, la va profundizando aún más. ¿Ya? Mm, Tampoco debo colocar, ¿cierto?, algún objeto que se pueda pegar a la piel. Es lo que yo decía cuando la ropa idealmente que va a colocar para proteger debería estar un poco humedecida, cosa que no se vaya a volver a adherir si ya saqué una capa de piel. Eh, ¿Qué más? Ah, si la persona tiene, aparecen estas flictenas que son como ampollitas con suero dentro, lo ideal es no reventarlas, ¿ya? Porque eso abre la piel y genera un foco de infección. En el centro asistencial, ¿cierto? La profesional que realice la curación va a poder evaluar si es necesario retirar esa flictena o dejarla ahí, ¿cierto? Para que se absorba ese líquido y mejore la cicatrización. No frotar las lesiones, ¿cierto? Tratar de, no, de manipularlas lo menos posible. claro. Si alguna persona, por ejemplo, se quema con fuego, lo que yo debo hacer es no soplarle ni tirarle más agua, sino que hacerla como rodar o cubrirla con algún trozo de ropa, ¿cierto? Para poder minimizar esa llama. Eso es como las cosas que uno debería evitar dentro del manejo de las quemaduras. Ya. Bueno, ha mencionado algunos aspectos que son clave y no manipular la zona herida, tiene que llegar lo más limpia posible para luego ser tratada. Así Generalmente es. hay tratamientos, hablando, o sea, considerando las lesiones o las quemaduras que son más graves, tienen tratamiento, se pueden sanar, se recuperan esos niños o personas. Sí, mira, el manejo de las quemaduras es bastante complejo dependiendo de la gravedad, de la magnitud de la quemadura y de la zona también. Hay zonas que Ya. son un poco más complejas de manejar, como el rostro, las zonas donde hay articulaciones, las zonas genitales. eh,
puede estar algún tiempo un poco más extenso, dependiendo de la profundidad también, sí. Hoy en día existen diferentes tipos de materiales que se utilizan, ¿cierto?, para las curaciones que van mejorando mucho la recuperación y la estética de la persona después de estas quemaduras. Sin embargo, las quemaduras que son muy profundas, que comprometen inclusive a veces la zona muscular, sí va a dejar una cicatriz en esa persona. Eh, las quemaduras superficiales tienden a no dejar ninguna cicatriz si son bien manejadas. Después de un tiempo uno tiene que protegerse, la zona de la quemadura está expuesta al sol, uno tiene que usar por un tiempo prolongado protector solar y tratar de cubrirlas cuando se va a exponer para que la piel no quede manchada. Se le entregan a las personas que se han quemado, ¿cierto?, muchas recomendaciones que va a tener que seguir después para evitar que la piel quede con una mala cicatrización. Bueno, hay instituciones, ¿cierto?, que trabajan en esto y que han ido, ¿cierto?, perfeccionando todas sus técnicas, y las personas pueden ir quedando, ¿cierto?, mucho mejor. Hoy en día existen implantes de piel también, que cuando la zona ya no se regenera, con este implante, ¿cierto?, podemos lograr que la zona quede mucho mejor su recuperación final. Súper bien, entonces. Claudio, bueno, usted ha mencionado algunas recomendaciones. Reiteremos algunos consejos para evitar este tipo de accidentes con las estufas, con los líquidos calientes. Con las estufas muchas veces las personas, sobre todo en esta época del año, y la gran parte del día que uno pasa en sus casas, pudiesen producir quizás este tipo de accidentes. ¿Pudiese haber un aumento quizás? Sí. Mira, uno sabe que con esta etapa que estamos viviendo de confinamiento tenemos muy pocos espacios, ¿cierto?, dentro de nuestro hogar, y hay muchas personas circulando dentro de acá. A veces nosotros queremos cocinar y yo creo que toda persona que ingresa a la cocina sabe que no es un lugar seguro para un niño chico. El problema es que no tenemos con quién dejarlo, y a veces lo tenemos que llevar, ¿cierto?, con nosotros a cocinar o a realizar alguna actividad acá dentro de este espacio. Lo ideal es que si yo tengo una estufa, estoy calefaccionando, y a veces uno no tiene los medios, por ejemplo, para mandar a hacer una reja de madera o una reja de fierro o algo más moderno para proteger ese lugar, a lo mejor me basta con colocar sillas, cosa que si el Claro. niño se quiere acercar, va a empujar la silla. Lograr Y hacer la una silla, barrera. claro, la silla va a ser, ¿cierto?, esta barrera que yo no puedo mandar a hacer o que no puedo comprar. Entonces, siempre hay alguna alternativa que yo pudiera utilizar para evitar, ¿cierto?, que los niños se acerquen a esta zona. Cocinar en los quemadores posteriores, los servidores, los cables, ¿cierto?, tratar de mantenerlo lo más lejos posible, idealmente, inclusive en un mueble donde no existan cajoneras, porque lo que pasa es que los niños, por querer buscar y tomar el objeto que busca, va inclusive a trepar, ¿ya? Entonces, eso también es súper importante. De repente pasa que el niño trepó y si yo tenía la taza o el hervidor al fondo del mueble, Claro. pero el niño trepó y lo alcanzó. Y ahí, ¿cierto?, se provocó esta quemadura. Entonces, siempre es importante que además, por ejemplo, los objetos que son de interés, los juguetes de los niños, tampoco los dejemos cerca de estos lugares, porque el niño lo va a ver, lo va a querer alcanzar, ¿cierto? Y como dice por ahí, en un abrir y cerrar de ojos se provoca el accidente, entonces es súper rápido el momento. Eh, ¿Qué más podemos hacer? En los pisos también de repente hay zonas que están resbaladizas, están humedecidas, y eso hace que uno pueda caer, como te contaba yo, y frene en algún objeto, ¿cierto?, que está de la estufa o la cocina que puede tener prendida, y eso provoque también esta situación de quemadura. La cocina idealmente debería estar como empotrada al mueble. Los niños, por tirar también la puerta del horno, a veces hacen movimientos bruscos y eso provoca que se volteen, ¿cierto?, las ollas que están en los quemadores delanteros, y también provocan un accidente. Sí, perfecto. Vamos a seguir hablando, Claudia, de los accidentes caseros. Vamos a abordar también otros tipos de accidentes que se producen, como caídas, como intoxicaciones, como mencionaba al principio. Pero vamos a hacer un pequeño corte, nos vamos a separar solo unos instantes y ya regresamos con más Hablemos de Salud.
Y ya estamos de regreso conversando sobre los accidentes domésticos, qué hacer en estos casos, cómo prevenir. Además, estamos hablando con Claudia Centeno, académica de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Talca. Claudia, bueno, también hay otro tipo de accidentes que se producen, por ejemplo, Sí, caídas, cortes. ¿Cuáles son los sí. otros accidentes que también que tenemos a que estar atentos? Ahora, si yo los separo por grupo etario, porque van a ser diferentes dependiendo de la edad más o menos en la que nos centremos. Si nos enfocamos en la parte infantil, tenemos diferentes accidentes, por ejemplo, caídas en escaleras. Ya uno busca buscar colocar protecciones en la zona de las escaleras, cosa que cuando están en esta etapa previa a la marcha o están iniciando sus primeros pasos, los niños no se acerquen mucho a la escalera, ellos no tienen todavía esta estabilidad y su estatura corporal no les alcanza todavía, ¿cierto?, para facilitar el descenso o el ascenso en una escalera. Ese es un accidente muy frecuente que se puede producir. Otro tipo de accidente también en esta área es el riesgo que hay con las ventanas. Eh, las ventanas también es un accidente, por curiosidad uno en esta época también ventila, ¿cierto? Se recomienda mucho que las Sí. ventanas sean abiertas para cambiar este aire dentro de nuestro hogar. Idealmente deberían estar protegidas con alguna malla, si uno no puede tener una protección con una malla, ¿cierto? Se fabrica en un marco de madera y se coloca, ¿cierto?, en esta ventana porque a los niños les llama la atención, se asoman, inclusive a veces ellos mismos arrastran piso, algunas sillas, ¿cierto? Se suben y esto de curiosear y asomarse por la ventana puede provocar una caída mayor y un golpe en el menor. También es importante destacar la puerta. En el hogar, la puerta de la calle a veces puede estar abierta. Los niños se arrancan por las puertas, pueden salir, ¿cierto?, y cruzar alguna calle, algún vehículo que pase en ese momento puede generar un accidente hasta fatal. Así que idealmente las puertas deberían estar, especialmente la de la calle, cerradas, ¿cierto?, con llave o con algún pestillo que el menor no logre alcanzar y no pueda abrir la puerta. Ellos también están expuestos mucho, como tú lo mencionaste, a estas intoxicaciones. Eh, con algún producto de limpieza o tóxico, uno tiende generalmente a guardarlo, ¿cierto?, en algún lugar, generalmente que bajo como el lavamanos de la cocina, Mm. todos tienen como una puertita ahí y ahí se van almacenando todos estos tipos de productos de limpieza y el menor, por curiosidad, lo puede tomar, lo puede probar. A veces, y uno del problema es que cuando prueba uno, el niño queda con el olor y uno no sabe si alcanzó a tomar, cuál fue la cantidad que ingirió, ¿ya? Idealmente nunca también hay que cambiarlo de envase, una vez lo hace, cambia el envase, ¿cierto? Especialmente algún tipo de líquido que sea llamativo para el niño porque también va a intentar ingerirlo. Otro accidente a la que están expuestos ellos son los enchufes, las corrientes, ¿cierto? Al tocarlos los puede electrocutar. Si el daño del enchufe es mayor, está muy deteriorado, ¿cierto? El golpe de corriente va a ser mucho mayor. A veces pasa que los niños están jugando, se han mojado las manos y quieren tocar o enchufar algún objeto porque ellos ven que uno como adulto enchufa cosas, ¿cierto? Por ejemplo, para cargar un teléfono o para colocar la televisión. Y ellos intentan imitar esa situación. Con las manos humedecidas también va a generar, ¿cierto?, ahí un golpe de corriente que les va a generar inclusive una quemadura. Ya aparte del dolor que va a sentir, se va a quemar un poco la zona donde tocó. Yo sé que en esta época no es muy frecuente tener piscina, porque estamos en época de invierno, pero a veces pasa que en muchos lugares las piscinas quedan, no las sacan en invierno y quedan con restos de agua que se ha acumulado a lo mejor en esta época que hemos tenido harta lluvia, se va acumulando. A veces un menor con 2 centímetros de agua se puede ahogar en esa pequeña cantidad, donde dice, pero ¿qué le puede pasar, cierto, con esa poquita cantidad de agua? En un paciente pequeño, sí, eso puede generar, cierto, una asfixia por inmersión y puede provocar la muerte inclusive del menor si yo no me di cuenta que el niño salió, cierto, de la casa y cayó en esta piscina. Así que recomendación siempre desarmarlas, si son piscinas que están en tierra, taparlas, si no las van a dejar vacías en esta época. Como te comenté previamente, también existen muchos accidentes relacionados con los muebles, eh, con las cajoneras. A veces por ellos alcanzar, los niños trepan y arriba de los muebles hay televisores. Los televisores se caen encima de los menores.
o el mueble, si no está bien empotrado, se puede dar vuelta también y caer sobre este menor y golpearlo. Cuando ya pasamos a los adultos, aquí tenemos diferentes tipos de accidentes que son más bien cortantes, provocados, por ejemplo, con herramientas de trabajo, ¿cierto? Alguna sierra, algún otro tipo de herramienta, o en la cocina con los cuchillos, ¿cierto? Cuando estamos preparando alguna alimentación, los cortes, ¿cierto? Son los accidentes más frecuentes que podemos encontrar en el hogar, en el grupo etario ya de los adultos. Ya. En cuanto a los cortes, ¿sucede lo mismo que con las quemaduras, por ejemplo? ¿Hay que evitar manipular o qué hacemos en estos casos? Y aquí también el corte es súper variante dependiendo de la profundidad que tenga la lesión. Hay lesiones que seguramente son mucho más fáciles de manejar en la casa, son cortes pequeños, si sangra uno aplica presión, después, ¿cierto?, envuelve en algún parche de curita que tiene en la casa, ¿cierto?, y va a pasar. Pero hay heridas que son mucho mayores que van a requerir una higiene por parte del profesional de salud, una limpieza, una curación y a lo mejor hasta sutura. Si el corte es de mayor intensidad y yo veo que la piel quedó muy abierta, ¿cierto? O el corte se ve muy profundo, lo único que tengo que hacer, ¿cierto? Es, como tú decías, no manipular esa zona, cubrirla con un apósito limpio, con una toalla limpia o con una sábana limpia, ¿cierto? La presiono para que deje de sangrar y me dirijo al centro asistencial, ¿cierto?, más cercano para que ahí el profesional pueda realizar una curación y colocar puntos si así fuese necesario. Entonces, van a haber heridas que son mucho más profundas. Entonces, en ese caso, lo que tiene que hacer la persona cuando ve que la herida es profunda, queda muy abierta, se ve mucha separación de piel, lo que tiene que hacer es colocar, ¿cierto?, con un paño limpio, una sábana, una polera, presionar la zona y concurrir al centro asistencial más cercano para que ahí realicen una curación y el médico instale, ¿cierto?, los puntos si es necesario. Puede ser que el corte sea tan profundo que inclusive afecte una zona de hueso. Entonces ahí hay que evaluar con radiografías también a la persona para ver cuál va a ser la conducta que va a seguir con esta herida. Claro, sí. Bueno, y no solo los niños son parte de este grupo de riesgo, también hemos visto algunos accidentes que se producen con adultos mayores, sobre todo los Sí, relacionados a las caídas. Ahí hay que tener ojo también con nuestros adultos mayores. así es, mira, nuestros adultos mayores también, ¿cierto? Bueno, todo lo que es la estabilidad se va perdiendo un poco cuando uno va aumentando, ¿cierto? Los años de vida. Y también, ¿cierto? Nuestros adultos mayores están expuestos a diferentes tipos de accidentes. Una son las caídas, por eso, y la que es frecuente es la tina, el baño. Las zonas se vuelven mucho más resbaladizas. Idealmente, tener, ¿cierto? Una zona antideslizantes, ¿cierto? Venden diferentes, en el mercado hay forma rectangular y a veces de diseño para los niños, a los adultos mayores también, ¿cierto? Les gustan estas formas que son más entretenidas para evitar, ¿cierto?, que el adulto se resbale. En su momento hay adultos mayores que están ya muchas habilidades más disminuidas, ¿cierto? Y hay que ayudarlos a bañar. También es conveniente inclusive sentarlos a lo mejor en una silla para ayudarlos, ¿cierto?, a evitar algún tipo de caída que se produzca, ¿cierto?, en ese sector. También ellos están expuestos a las quemaduras. Yo te comentaba que su piel es mucho más frágil y además la sensibilidad se va perdiendo. Entonces el adulto puede tocar a lo mejor una zona caliente y no va a percibir que está tan caliente pasado un tiempo. Y eso va a provocar también una quemadura en su piel. Están más expuestos a las caídas también. Las escaleras también son un riesgo. Y generalmente deberían tener barandas para que ellos Claro. puedan afirmarse, ¿cierto?, cuando van bajando y evitar que los pisos se encuentren húmedos, resbaladizos. Los pisos de la cocina a veces donde están expuestos a esta sustancia cuando uno está preparando alimentos, también se colocan un poco grasos. Entonces ahí hay que hacer una buena limpieza y secar bien antes de que los adultos, ¿cierto?, vayan a esas zonas. Ya. Hay que evitar entonces que queden resbaladizos y también podemos en el baño colocar alguna manilla. También hay manillares, ¿cierto?, que se utilizan hoy en día que nos van a facilitar que él pueda mantenerse estable, La idea es que ellos tengan todo su artículo de higiene más cerca, cosa que no tengan que desplazarse tanto dentro del espacio cuando se están bañando, entonces que tengan su jabón, su toallita cerca, porque eso también lo va a hacer caminar y donde están humedecidos pueden tener alguna caída. Perfecto. Claudia, bueno, algo mencionado respecto a los productos de limpieza, nos queremos detener en esta parte porque sabemos que muchas personas actualmente lo están utilizando.
Usted mencionaba que si hay niños en la casa, mejor quizás podríamos cambiar de lugar estos productos y no dejarlos guardados en esa parte, en la cocina, donde generalmente se guardan este tipo de artefactos, de Así es. productos. En relación a los productos de higiene, uno generalmente lo encuentra en un hogar bajo el lavaplatos. Idealmente no deberían encontrarse ahí, es una zona que el menor sí puede acceder, y a veces pasa que en los hogares cambian porque compran a granel y cuando preparan algún estos elementos de limpieza, se cambia de envase a un envase de alguna bebida y eso sí es llamativo para el menor y el menor va a tomar porque no sabe leer, ¿cierto? Y va a probar y va a querer ingerir este producto. Así que idealmente yo recomiendo que se mantenga en una zona alta donde los niños no puedan llegar y si vamos a tener que preparar alguna solución, porque como hay elementos de limpieza que tenemos que diluir para utilizar, idealmente que sea uno de esos mismos envases, que lo guardemos, ¿cierto? Y vamos reciclando estos envases para poder evitar que los niños lo consuman por accidente. ¿Esos son los accidentes por intoxicación más frecuentes si se consume? Sí, mira, dentro del hogar sí. ¿Qué otra cosa se podría dar? Que a lo mejor en un hogar tengan algún tipo de insecticida, que utilicen en algunas plantaciones, que también los niños podrían ingerir o tocar. Hay algunos productos de intoxicación que se provocan no por ingesta, sino que inclusive cuando yo los toco, la piel se empieza a impregnar de este producto y provoca una intoxicación. Ya, pero esos elementos no son tan de uso frecuente en todos los hogares. Ya el más frecuente dentro del hogar, hoy en día, como estamos, ¿cierto?, es el cloro. Y algunos productos, ¿cierto?, que vienen en spray, que en realidad no va a provocar tanto daño a menos que yo lo presione mucho tiempo sobre mi piel, ¿cierto? Y esté como las sustancias, ¿cierto?, se adhieran en una cantidad mayor y pueda la piel absorberlo, pero en general los accidentes se dan por cloro. Ya, pero esto es súper peligroso, me imagino, si un niño llega a consumir alguno de estos productos. Sí, mira, la verdad es que el cloro es como corrosivo. En la ingesta de él, idealmente, yo nunca debo provocar el vómito. Nosotros sabemos que cuando nos intoxicamos, por ejemplo, con pastilla o con algún otro consumo de alguna sustancia, uno provoca el vómito para tratar de eliminar toda esta sustancia, ¿cierto? Por esta vía, pero cuando es cloro yo no debo provocar el vómito porque esto es como corrosivo, y si yo devuelvo este líquido va a provocar más daño y además en el vómito en algún momento se puede aspirar y puede pasar a la vía aérea. Entonces nunca es recomendable que uno pueda provocar el vómito. Lo que sí uno debe concurrir al servicio de urgencia más cercano, a algún centro de salud, porque uno a veces va a desconocer la cantidad de líquido que el niño ingirió. A veces el niño no alcanzó a tomar y fue más bien algo de la ropa que se ensució. Pero eso uno desconoce, porque además sucede que tú no sabes cuánto queda. Entonces, cuando uno le pregunta a la mamá, pero ¿cuánto más o menos perdió del envase? Es que no me acuerdo cuánto quedaba, parece que estaba lleno y ahora está medio, entonces tú desconoces. Que lo que se hace en realidad, el paciente va a quedar en este centro asistencial, va a ser observado, ¿cierto? Va a ser evaluado por los profesionales y va a ser dado de alta cuando se considere, ¿cierto?, que no hay ningún tipo de riesgo para su salud. Ya, acá no hay muchas posibilidades, o sea, si nos encontramos frente a esta situación, debemos acudir de inmediato a un centro asistencial. Sí, por lo que yo te decía, porque uno desconoce cuánto ingirió. Ahora, si yo lo preparé recién, por ejemplo, y me di cuenta que no ha perdido nada y fueron un par de gotas y el olor es tan pasoso, pues claro, no va a pasar nada. Pero cuando tú desconoces la cantidad que tenías en el frasco y ves que el frasco quedó a la mitad, es súper preocupante porque no podemos cuantificar cuánto ingirió o cuánto no ingirió. Yo, en general, tampoco van a ingerir tanto porque no es algo agradable, Claro. pero de repente sí, el tomar un trago sin saber lo que tú estás tomando, probando, puede ser mucho y hay que llevarlo para que lo evalúe. Bien. Claudia, ¿qué otros consejos, cuidados debemos tener cuando manipulamos estos alimentos, cuando limpiamos, por ejemplo, algunos lugares de nuestra casa, el piso? Sí, bueno, hoy en día, por la situación de pandemia que estamos viviendo, se está utilizando, ¿cierto?, mucho más esta higiene para prevenir todo tipo de contagio.
como han mostrado diferentes medios, ¿cierto? Por las redes sociales, televisivos, y yo creo que ya han explicado en muchas circunstancias, el cloro hay que diluirlo, no se utiliza en la preparación que uno compra en el mercado. Hay diferentes tipos de preparaciones. Hay una parte de cloro por 9 de agua, ¿cierto? Hay otro que 4 tazas de agua por 4 cucharadas de cloro. Lo importante es que uno sí lo diluya. Uno puede utilizar en general porque no va a preparar una cantidad tan grande. Entonces uno recomienda que sea 1 litro de agua, que uno la puede medir con taza, 5 tazas de la casa, ¿cierto? Y 4 cucharadas soperas de cloro. Claro, Con esa es eso yo tengo la una solución. diluido al Claro, 0,1%. al 0,1% para poder, ¿cierto?, limpiar los pisos, desinfectar las superficies que voy a utilizar. Idealmente ese paño que yo utilizo después lo tengo que lavar, no lo dejo ahí, eh, limpiar, colocarse guantes para utilizar el contacto del cloro. eh, También provoca lesiones, ¿cierto?, en la piel. Y lo otro que si yo no lo diluyo, el cloro va emanando ciertas sustancias que uno va aspirando en el medio. Entonces, si bien es cierto, es importante la higiene en el momento que lo haga, idealmente también ventilar, para que ese olor no quede tan invasivo dentro de una casa. Uno sabe que el olor es muy potente y eso también uno inspira y respira, ¿cierto?, estas partículas que van quedando. Entonces, mantener, limpiar con el cloro diluido, utilizando guantes y ventilando la casa para no tener ninguna instancia de intoxicación por esta medida. Y las frutas y verduras, ¿cierto? También yo las debería higienizar, especialmente cuando uno compra. Uno ahí sí lo que puede hacer es colocarlos en el mismo lavaplato, ¿cierto? Lo llena con agua, coloca unas 4 o 5 gotitas de cloro y coloca ahí los alimentos, ya para que se puedan ir desinfectando, higienizando, para evitar cualquier tipo de riesgo, no solamente por la pandemia, ya uno debería hacerlo en general con los productos que especialmente vienen de la tierra para evitar otro tipo de enfermedades que se pueden dar por una mala higiene de esta hortaliza. Claro, sí. Y también con los alimentos que uno compra o los productos que uno compra en el supermercado, también deberíamos utilizar esta mezcla, por ejemplo, en los envases. En los envases, sí. Mira, uno idealmente tiene que tener una zona donde va a recepcionar estos envases. Todas estas compras, porque como uno va a hacerse todos estos pedidos o lo que te llega a tu hogar, porque mucha gente ahora está pidiendo, ¿cierto?, a través de delivery, algunas compras que llegan, ¿cierto?, o lo que uno va a adquirir para su alimentación, dejar una zona donde está todo lo que está sucio, lo que no se ha limpiado, y a veces lo que también puede hacer, mira, que ha funcionado, es que esta dilución que tú preparas, le coloques un poco estas toallitas húmedas que uno compra de los niños, porque ahí quedan cloradas, y ahí te sale mucho más fácil ir limpiando esta higiene, si no, con un pañito en esta misma situación, lo limpias, ¿cierto?, y lo vas dejando aparte para que se vaya, ¿cierto?, secando y quede limpio antes de guardar en nuestra despensa. Ya, súper bien. Claudia, bueno, se nos acaba el tiempo y le queremos agradecer que nos haya acompañado con todas esas recomendaciones, consejos, medidas también que podemos aplicar nosotros en nuestros hogares. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y siempre es grato entregar la información a la población para que tomen medidas, ¿cierto?, informados y no tengan ni corran tantos riesgos en su hogar, ¿cierto?, y podamos evitar algún accidente que tanto dolor nos provoca, ¿cierto?, cuando es un familiar que se ha visto expuesto. Entonces, es agradable que tomen estas instancias para entregarle conocimiento y mejorar lo que la gente ya sabe, porque las personas todos lo saben. Lo que pasa es que de repente hay cosas que uno tiene que ir mejorando y esto se agradece, esta instancia así. Así que Sí, muchas gracias. sí, esperemos haber contribuido también en eso. Y así nos comenzamos a despedir. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo capítulo. Siga junto a la programación de Campus TV.